voy a mostrarte una estructura compleja que forma parte del sistema nervioso central. Esta estructura es el cerebro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro? ¿Qué procesos intervienen para que nosotros podamos realizar todas las actividades que realizamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo procesamos la información mediante esta estructura tan importante? Bueno, primeramente tenemos que el cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Estos están unidos a través de un surco intrahemisférico, ¿sí? Donde están unidos a través del cuerpo calloso, y cada hemisferio se divide en 4 grandes lóbulos, ¿sí? Frontal, temporal, parietal y occipital en la parte posterior. Estos se sitúan debajo de los huesos del cráneo, que llevan el mismo nombre, ¿sí? Este es el lóbulo, así es, por ejemplo, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, ¿sí? El lóbulo parietal descansa debajo del hueso parietal. ¿Cómo procesamos la información mediante esta estructura tan importante? Bueno, primeramente tenemos que el cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Estos están unidos a través de un surco intrahemisférico, ¿sí? Donde están unidos a través del cuerpo calloso, y cada hemisferio se divide en 4 grandes lóbulos, ¿sí? Frontal, temporal, parietal y occipital en la parte posterior. Estos se sitúan debajo de los huesos del cráneo, que llevan el mismo nombre, ¿sí? Este es el lóbulo, así es, por ejemplo, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, ¿sí? El lóbulo parietal descansa debajo del hueso parietal. Y el lóbulo occipital en la región de la protuberancia del occipital, y así sucesivamente. En la corteza de los hemisferios existen surcos o cisuras que actúan como estructuras limítrofes, dividiendo cada lóbulo cerebral. Entre algunos de los lóbulos pues se encuentran también los surcos o las cisuras. Estas cisuras actúan como estructuras limítrofes entre algunos de los lóbulos cerebrales, o sea que tienen la función específica de dividir los lóbulos que conforman la estructura cerebral. Tenemos el surco o la cisura central o cisura de Rolando. Este se localiza entre el lóbulo frontal y parietal. Y luego, como número 2, tenemos el surco lateral, ¿sí? O cisura de Silvio, que está de manera transversal entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, ¿sí? Y tenemos como tercer lugar el surco parieto-occipital, que subdivide el lóbulo parietal del occipital. Como vemos, este enorme estructura que es el cerebro tiene funciones específicas. Este se encarga a su vez de procesar información, que esta información se procesa en la corteza cerebral, ¿sí? Por medio de la integración sensorial, a través de nuestros 5 sentidos. Toda esta información ayuda al proceso de asimilar toda la información, toda la adquisición relevante del aprendizaje, del lenguaje, de la memoria, de la creatividad, de todas las funciones ejecutivas que llevamos a cabo en nuestra planeación y en todas las funciones cognitivas. Y bueno, como segunda o parte fundamental que conforma esta estructura, tenemos el cerebelo, ¿sí? El cerebelo, que también es conocido como el minicerebro.
porque está dividido en dos estructuras, el cerebelo izquierdo y el cerebelo derecho. Y este tiene funciones específicas también, ¿sí? Esta es la segunda estructura de las más importantes que conforman el cerebro. Y este ocupa la fosa craneal posterior y se localiza debajo de los lóbulos occipitales. Al igual que el cerebro, consta de dos hemisferios, como mencioné anteriormente, unidas por una estructura llamada vermis. El vermis es la que une estos dos estructuras del cerebelo y cumple funciones específicas. Y bueno, como segunda o parte fundamental que conforma esta estructura, tenemos el cerebelo, ¿sí? El cerebelo que también es conocido como el minicerebro, porque está dividido en dos estructuras, el cerebelo izquierdo y el cerebelo derecho. Y este tiene funciones específicas también, ¿sí? Esta es la segunda estructura de las más importantes que conforman el cerebro. Y este ocupa la fosa craneal posterior y se localiza debajo de los lóbulos occipitales. Al igual que el cerebro, consta de dos hemisferios, como mencioné anteriormente, unidas por una estructura llamada vermis. El vermis es la que une estos dos estructuras del cerebelo y cumple funciones específicas, que es mantener la postura y el equilibrio de nuestro cuerpo para ejercer el movimiento voluntario. Y se conforma de tres capas: la capa externa o molecular, ¿sí? Y la capa de células media. Y la capa granulosa, que es la interna, que está aquí adentro del cerebelo. Ahora les hablaré del diencéfalo, que es la segunda estructura también que conforma una parte importante en el cerebro. Este se sitúa en la parte interna central de los hemisferios del cerebro y a su vez se subdivide en estructuras como el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo está formado por dos cuerpos ovoides de sustancias gris, aproximadamente 3 centímetros de largo y 1,5 centímetros de espesor, compuesto por neuronas, que es la célula o la unidad que conforma el cerebro. Millones de neuronas conforman esta estructura tan importante. Y también las conexiones sinápticas forman parte de esta estructura. Esta se ubica en la profundidad de cada hemisferio. Esta cumple funciones específicas donde recibe información a través del sistema sensorial, en los cuales se realiza sinapsis también. Es un centro sensitivo primitivo, ¿sí? El tronco encefálico es una estructura que posee una sustancia blanca y sustancia gris y donde se produce la formación de retículos. Esta estructura se subdivide a su vez en el mesencéfalo, en la protuberancia anular y en el bulbo raquídeo, en donde el mesencéfalo se encuentra por delante del cerebelo y la protuberancia anular. ¿Sí? La función específica del mesencéfalo es procesar información mediante los estímulos visuales y auditivos. A través de estos sistemas forma una parte importante donde se procesa información por nuestros sentidos. Y la protuberancia anular o puente de Barolio, como también le llamamos, compuesta por fibras con sustancia gris. Esta se ubica debajo del cerebelo y también está implicada en todas las funciones de la reproducción de neuronas y las interconexiones neuronales. El bulbo raquídeo, forma la sustancia blanca por fuera, ¿sí? Y la sustancia gris internamente. Esta se forma en el cuarto ventrículo cerebral y se encuentra en la parte posterior
del encéfalo, por fuera, ¿sí? Y la sustancia gris internamente. Esta se forma en el cuarto ventrículo cerebral y se encuentra en la parte posterior del encéfalo, ¿sí? En la parte posterior. Este se comunica con la médula espinal y su función está relacionada con la activación de los núcleos de la sustancia gris, que repercute en todas las interconexiones neurales.